Este es un tema ideológico más que científico. Este es un tema que yo creo que si se profundiza, ustedes como personal de la salud van a estar a favor de tener libertad para actuar y no permitir que el Estado obligue a los profesionales de la salud y amenace a realizar un aborto, digamos, amenazándolos con denuncias por delitos penales. Antes, el aborto practicado por un profesional de la salud era un delito. Una vez que se legaliza el aborto, pasa a ser delincuente el médico y el equipo de salud que no lo practica. Entonces, estamos viviendo una situación realmente indignante para la gente de salud que está a favor de la vida y que considera que todo acto médico tiene que estar a favor de la vida y ser practicado para mejorar la salud y no para quitar la vida. Esta ley invisibiliza al niño por nacer. En ningún momento la ley y los defensores de la ley del aborto se refieren al niño por nacer. Incluso el ex ministro de Salud, antes de renunciar, un poco tiempo antes, cuando defendía la ley del aborto, hablaba que biológicamente había vida desde que se une el espermatozoide y desde que se une el óvulo, pero no podíamos considerar que había persona, había un fenómeno. Y con esto defendía la posibilidad de que se practique aborto. Bien, pero vamos a ver estos tres videos, ojalá el tiempo nos alcance, y si no, vamos a ver la mitad hoy y la mitad la otra clase que voy a estar solamente unos minutos porque tengo examen la otra clase. Así que yo les voy a avisar, ¿no? Les voy a avisar. Bueno, muchísimas gracias y voy a tratar de presentar entonces el primer video. Yo les, digamos, subido 3 videos porque uno ya creo que lo habíamos visto. Ustedes me van a decir. ¿Recuerdan en algún momento que vimos las problemáticas del inicio de la vida? ¿Recuerdan si vimos las problemáticas del inicio de la vida? ¿Cuál era ese video, profe, el que iba relatando según las semanas y qué era cómo estaba formado el bebé? Sí, me parece que es ese, porque tengo varios, y les pasé uno de YouTube, ¿recuerdan? Sí. A ver si estamos viendo el video. Estoy compartiendo. Perdón, el Power. ¿Lo estoy compartiendo? No, se ve su pantalla, profe. A ver, vamos a ir de nuevo. Ay, qué cosa que... Y me sale que estoy presentando el video. ¿Están viendo el video? A ver, vuelvo de nuevo.
¿Pueden ustedes fijarse si están subidos 3 videos, por favor? ¿En Classroom? Sí, por favor, en el Classroom. Le estoy volviendo loca la pantalla yo. ¿Ahí no lo están viendo? Ahí está el Power, profe. Bueno, embrión y feto humano. ¿Ese se los pasé? No, profe. No, ese subió recién, profe, en el Classroom. En el Classroom está, pero no se los había mostrado antes, ¿no es cierto? No. No, profe. Bueno, a mí me interesa que ustedes como personal de salud, ustedes no están, digamos, en el tema de la especialidad que es todo el tema de obstetricia. Nosotros teníamos en el instituto la carrera del técnico superior en obstetricia, pero bueno, ustedes como personal de salud a lo mejor puedan en algún momento trabajar en una guardia y estar afectados a estos temas. Tanto hay 2 problemáticas que le interesan a la bioética, sobre todo a nosotros nos interesa, que es el inicio de la vida y el final de la vida, porque en este momento hay leyes, ¿sí?, que obligan a los profesionales de la salud, al equipo médico, a realizar actos médicos que tienen como fin terminar con la vida de una persona. Entonces, si nosotros consideramos que la mujer embarazada tiene en su vientre, digamos, un órgano que le pertenece, entonces no vamos a poder distinguir que esa cosa es una cosa o un ser humano. Por eso, digamos, se tiende a defender esa decisión de la mujer porque se considera que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo. Ustedes, por supuesto, que están absolutamente informados con respecto a esto y tienen todo derecho a tener su propia opinión. Pero nosotros desde el instituto y desde la bioética personalista consideramos que hay un ser humano, que el embrión y el feto humano no son un montón de células, sino hay un ser humano. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿qué implicancias nos traería, o sea, qué consecuencias traería considerar que el ser humano en etapa embrionaria es solo un montón de células? Y bueno, seguramente si consideramos que el ser humano es solo un montón de células, no es una persona, se declararía la libertad absoluta de investigación y la posibilidad de manipular con fines terapéuticos y en beneficio de toda una comunidad al ser humano. El embrión en esa etapa inicial del desarrollo es un ser vivo, nadie lo duda. En el caso específico del ser humano, esto se aplica desde el momento en que es concebido y que es fecundado, y a partir de la 9ª semana pasa a denominarse feto. O sea, el embrión es embrión desde la concepción hasta la 9ª semana y luego pasa a denominarse feto. Nosotros, no sé si recuerdan la belleza de video que vimos, que nadie puede dudar que haya un ser humano distinto a la madre desde el momento mismo de la concepción. Recuerdan que hasta la madre tiene que generar una hormona para no tener que rechazar al mismo bebé, porque el bebé no es parte de su cuerpo, sino no generaría una hormona. Lo rechaza porque es
un ser extraño a su cuerpo. Entonces es un ser distinto a ella misma. Otras consideraciones establecen que mientras, si bien hay vida, no hay persona, ¿no? Con esto se defiende la posibilidad de legalizar el aborto. Bien, esto está, digamos, relacionado con el video que hemos visto. Con la primera célula, el nuevo ser humano ya adopta su identidad genética. Nadie puede decir que haya una identidad genética que no sea humana. Es un ser humano porque tiene justamente esa identidad. Entonces, bueno, estos son datos científicos, ¿no? Estos datos científicos nos ayudan a comprender que esto no es una idea de la Iglesia Católica moralista que está en contra del aborto. La Iglesia está a favor de la vida, ¿no? Más allá de la decisión que tome la mujer. Está a favor de la vida de este nuevo ser humano porque la ciencia lo dice. La ciencia es la que dice que el embrión, este embrioncito que recién está iniciando su vida, ya tiene esta identidad que le es propia. Y acá hay datos, por supuesto, datos científicos. La primera división celular se completa entre las 24 y 30 horas después de la fertilización. La madre ni siquiera sabe que tiene un hijo en su vientre, pero hay un nuevo ser humano, distinto, con una identidad genética propia, porque no tiene la misma, no la comparte con la madre, ni tampoco la comparte con el padre. Otros datos son todos datos científicos. ¿Qué sucede a los 5 días de la fertilización de este embrión? Llega a la fase de blastocito con 58 células. Sí, es verdad, ¿no? Para los defensores de la interrupción del embarazo es solamente un grupo de células, ¿no? Pero se va multiplicando y ya son a los 5 días 58 células y luego el embrión, cuando ya se implanta el endometrio, el día 6 son 84 y al día siguiente, al día 7 son 125 células y van aumentando. Sí, es verdad, hay un grupo de células, pero a las 8 semanas son 1.000 millones de células, a las 9 semanas son 2.000 millones de células, a las 10 semanas 4.000 millones de células, y ya tiene formados sus órganos básicos y también sus dedos, miren, ¿no? No sé si ustedes pueden ver, este es un ser humano a las 10 semanas. Sí, si me esperan un minutito, por favor. ¿Hola? Bueno, profe. Sí, profe. Bien, a las 11 semanas el ser humano ya tiene 7.000 millones de células y a las 12 semanas ya podemos decir que tiene 14 millones de células y mide 5 centímetros. La nueva ley de interrupción legal del embarazo autoriza la práctica abortiva sin causa, sin expresar causa, hasta las 14 semanas. O sea, a las 14 semanas el embrión ya pesa 43 gramos y tiene 43 millones de células. Y todas las estructuras básicas de su cuerpo ya están formadas. Mide 8 centímetros y casi 8 centímetros y medio. Entonces tenemos que, estos son datos científicos, ¿no? Son datos que la misma ciencia le da incluso a la bioética personalista
para que pueda, considerar y decidir con respecto a esta posibilidad de permitir o no el aborto, ¿no? Entonces no son datos que son absolutamente traídos, digamos, sin ningún tipo de fundamento científico. Son datos científicos que son utilizados para considerar si es o no un ser humano. Me esperan un minutito, ¿no? Por favor. Bueno, Sí, profe. Bueno, disculpe, estamos entonces con este tema. Ay, ahora capaz que dejé de presentar. ¿Hola? Sí, profe, estamos acá. Están acá, disculpen. Bueno, ahí, en el Power. Ahí está. Ahí. Ahí. Bueno, entonces estos son datos que yo les quería dar como datos científicos para que ustedes puedan tener una, digamos, una noción de lo que significa el inicio de la vida. A las 14 semanas muchas mujeres no saben que están embarazadas, pero ya tienen digamos, un ser humano que tiene 43 millones de células. ¿Y por qué las contabilizamos? Y porque hay un grupo de, digamos, ideológico que considera que el ser humano con el que se está, digamos, tratando, es solamente un grupo de células, un conjunto de células, unas cuantas células, pero ya tiene las estructuras básicas de su cuerpo, ya tiene identidad genética. ¿Qué significa? Que tiene un ADN único e irrepetible, que ya tiene huellas dactilares, que ya tiene una total individualidad única en el mundo. Entonces, no podemos hablar de que sean solamente un grupo de células. Y bueno, y acá, por supuesto, a las 22 semanas ya tiene 430.000 millones de células y mide 27 centímetros. Con esto
¿Qué quiere decir? Que los embriones y fetos no pueden ser utilizados como material biológico. Para la bioética personalista se debe reconocer su humanidad y el límite de toda investigación es el respeto por la dignidad de la persona. Entonces, la libertad científica llega hasta ahí, hasta proteger esa dignidad del ser humano. Bien, no sé si quieren, no sé si se les ocurre decir algo o hacer algún aporte o también expresar lo que piensan. ¿Alguien sabía que el ser humano a las 14 semanas, tiene 43 millones de células y las estructuras básicas de su cuerpo formadas? Seguramente si lo han estudiado en algún momento, o a lo mejor no, porque no es propio de su carrera. Pero, ¿alguien sabía eso? ¿Ese dato científico? No, la verdad que no, profe. Bien. ¿Y piensan que es importante que el mundo lo sepa o que la gente lo sepa? ¿Piensan que es un dato que hay que seguir ocultándolo o que hay que darlo a conocer? ¿O es un dato irrelevante? Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? Buenas tardes. A ver, opinen libremente porque en definitiva este es un tema que, bueno, que nosotros estamos ahí manejándolo tal vez con mucha ideología por atrás, ¿no? Sí, Con estos nuevos derechos. Todo el tema empieza con el derecho a la salud reproductiva, ¿no? A los derechos reproductivos y un poco a empoderar a la mujer. Pero también hay una cierta situación que ha sido muy utilizada y es la de la violación, ¿no? Violación a una mujer, que no en todos los casos se produce porque nosotros hemos tenido el tema de los protocolos de aborto no punibles que ya estaban legalizando el aborto y se aplicaban acá en Jujuy hacía muchísimo tiempo. Por lo menos, no sé, creo que unos 10 años se aplicaban los protocolos de aborto no punible que consideraban que la mujer que se presentaba tenía que firmar una declaración jurada que había sido violada y ahí a los 10 días, antes de los 10 días, ya le podían hacer la práctica abortiva. Estos protocolos se aplicaban acá en el Pablo Soria y muchas veces la gente provida denunciaba que quienes se acercaban a pedir el aborto eran generalmente niñas acompañadas de los mismos violadores, porque no había el médico, si bien ustedes saben que una de los deberes éticos del médico es denunciar el abuso en una menor, pero en este caso cuando la mujer se presentaba y denunciaba violación y era hasta menores de 14 años, o sea, 14 años, podían hacerlo sin sus padres, miren ustedes, sin sus padres, para evitar que la mujer tuviera, según en los fundamentos, más sufrimiento, le practicaban el aborto, la mujer firmaba una declaración jurada y se iba prácticamente de la mano de su violador, menor de edad, y todo quedaba en una situación muy triste y muy dura porque no se denunciaba este abuso que muchas veces era intrafamiliar, la mayoría de las veces. O sea que esto no es cuidar a la mujer, esto no es cuidar a las personas. Así que, bueno, era una de las situaciones.
Bien, ¿alguien quiere decir algo con respecto a esto? ¿Sabían ustedes de la práctica del protocolo de aborto no punible? Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Diego. En mi caso, siempre fue una duda esa parte de si había o no y si estaba en vigencia ese protocolo. Mucho se hablaba, pero yo realmente ahora que usted lo dice, que si había un protocolo para esas situaciones que afrontaba la mujer, que estaba en vigencia. Ahora, yo, en mi opinión es mía, y perdón por ahí si molesto, yo creo que, como usted decía, la ciencia está para ayudar y cuidar al ser humano, ¿sí? Y creo que yo, por el lado que estoy en educación, en mi experiencia, yo no tuve una educación sexual en la primaria o en la secundaria como hay hoy actualmente. Yo me eduqué preguntando, investigando y preguntando y con amigos, había poca información. Hoy por hoy hay mucha más información, se puede ser mucho más claro. Entonces, yo creo que para mí, mi opinión, antes por ahí de legalizar el aborto, sería mejor preparar a las personas, a todo aquel docente, o a crear una carrera que pueda educar, a preparar una persona idónea que pueda hablar, que haya una materia en el ámbito educativo, primario y secundario, para fomentar, enseñar lo que es el cuidado del cuerpo. No solamente en lo que se refiere a relaciones sexuales, sino también a quererse uno mismo, a cuidarse uno mismo, a amarse uno mismo, que es muy importante. Que hoy por hoy, creo lo que yo, como estoy con adolescente, veo que solamente, no, con tal me cuido, compro preservativo y ya está. Y están con uno, con otro, o con otra. Y creo que no es así, creo que es aprender a cuidarse y aprender a respetarse. Ese es mi punto de vista. Yo enfocaría todo a educación sexual en nivel primario y secundario. A mí me pasa de que, por ejemplo, estoy dando clase y a pesar de que nos capacitan sobre ESI y muchas cosas, aún así yo tengo miedo. No sé si llego a decir en clase, si a un alumno se tuvo un golpe en la zona genital, decirle, se golpeó el pene, y capaz que va una nena o otro compañerito a decirle eso al papá, a la mamá, el profe dijo pene, y vienen los papás y denuncia y problema, y se me genera un problema muy grande, y yo no sé quién me va a respaldar. A pesar que hay una ley, yo siempre digo eso, ¿quién me va a respaldar? ¿Quién va a venir acá a defenderme cuando vengan esos papás? Y todos me dicen, está la ley, pero la ley no está clara, le digo. De verdad. Ay, muy bien, muy bueno tu aporte, Diego, porque estamos viviendo una situación donde también, o sea, está muy bien lo que dices, está muy bien, yo creo que ¿Profe? Este tema, disculpa un minuto, está muy bien hablarlo, está muy bien educar a los jóvenes, pero como dices, ¿no? Una educación realmente en dignidad, una educación en respeto por la persona, respeto por el ser humano, y no en una genitalidad sin límites, que lo único que haría es llenar también tal vez de vacíos, ¿no? A los jóvenes. En eso creo que tiene que haber un refuerzo. Pero tienes razón, yo también creo que me expongo al hablar en contra de la ley. Yo me expongo porque ustedes saben que soy considerada una antiderechos para las personas que quieren esta ley, pero también considero que si ustedes son personal de la salud, tienen que saber los riesgos que corre un personal de la salud cuando
se niega, bueno, si bien hay el tema de objeción de conciencia, pero están como amenazados y están como obligados a pensar que la mujer tiene que solicitar la práctica y dársela porque es su derecho. Y no pueden ustedes tampoco manifestar ningún tema en contra de la decisión, o a lo mejor es un acto también no de irresponsabilidad, sino de desesperación de la mujer, y nadie puede hacerla desistir, porque si no es una antiderecho y puede ser denunciado penalmente, ¿no? Penalmente, como un delincuente, el que está en contra de esta ley. Así que yo te entiendo, Diego, y la verdad que es un tema bastante delicado, pero creo que tiene que haber algún tipo de valores, ¿no?, con respecto a esto, porque si no, hay que educar a los jóvenes, pero en el respeto, sobre todo por la persona, no en la moralidad, sino en el respeto por el otro, por la persona, en el respeto por la mujer y en el respeto por el hombre, porque todas estas ideologías muchas veces tienden a que desaparezca el género masculino, ¿sí? Eso de el tema patriarcal y el tema ideológico, incluso en la ley del aborto también tendría que participar el padre, porque la madre toma una decisión, pero a lo mejor el padre quiere a ese hijo que está por nacer. Entonces, profe, sí. Disculpe, le hago una pausa ahí. Yo creo que en esa parte, cuando usted dice de hacer partícipe al hombre, mi opinión, y puede ser, es de que cuando aprobaron la ley parecía que ganaba, que era una batalla entre el hombre y la mujer, y yo no lo veo así. Al contrario, hay que debatirlo, inclusive charlar con las personas que están a favor del aborto, y dar un punto de vista, buscar un punto medio, tratar de buscar lo mejor para con la mujer, para el hombre, porque ¿qué pasa si, como usted dice, yo quiero ser papá y la mujer no? O la mujer sí quiere ser mamá y el hombre no. Si están casados, tienen una familia, y el hombre dice, yo no quiero ser papá, pero estoy embarazada, no quiero. O te realiza el aborto o nos separamos. Entonces, se entra a una disputa de poder, y en confrontación el hombre contra la mujer, la pareja que recién se inicia, aquel matrimonio que tiene 5 o 10 años de convivencia. Yo creo que entran en esos temas a discusión. Yo sostengo, yo creo que lo más importante acá es, yo hasta ahora nunca pude hablar con una mujer o con un hombre que esté a favor del aborto. Emma, mi sobrina está a favor del aborto, pero dice, yo no me lo practicaría. ¿Pero por qué? Porque dice, yo tuve una buena educación sexual, porque yo me quiero, yo me respeto y respeto al otro. Entonces, bueno, eso muy es bien. muy importante. Sí, me parece excelente que expresen sus opiniones, me parece excelente, porque es como que, bueno, nos imponen una ley, y muchas veces no estamos preparados tal vez en nuestra idiosincrasia de jujeños o de personas que respetan más el tema de la vida, tal vez en otras sociedades donde haya más liberalismo, pero nosotros no, creo que somos muy en ese sentido distintos, ¿no? Más allá de eso, más que nada, esta orientación viene porque yo veo que el personal de salud está muy expuesto en esta ley. Más allá de lo que piense cada uno en su convicción personal, que esté a favor o en contra, yo veo que el personal de salud, y después vamos a comentar la ley, cuando yo tal vez la otra clase, ya se las voy a ir comentando. El personal de salud está muy expuesto a ser obligado
a hacer prácticas que él no está obligado a cumplirlas porque, por ejemplo, el médico tiene que realizar actos médicos, pero el acto médico siempre tiene que ir encaminado o ser su finalidad, la vida, tiene que cumplir con el principio de beneficencia, que es la vida y la salud. Incluso en ninguna universidad, por lo menos hasta el año pasado, en ninguna universidad de medicina del país se enseñaba a hacer prácticas abortivas. Las prácticas abortivas no se las enseñaban en ninguna universidad del país. Entonces, porque justamente, después ya les voy a pasar el video donde los protocolos aceptaban las prácticas más horrendas, ¿no? De succión, de destrucción, como el mismo protocolo le daba al profesional de la salud cuáles eran cuáles eran las prácticas permitidas dentro del protocolo. No solamente, bueno, el uso del misoprostol, pero sí, cuando era más grande el embrión, las prácticas que estaban autorizadas a realizar. Y también, por ejemplo, hacerlo invisible al ser humano, porque nunca se hablaba del embrión, nunca se hablaba del niño por nacer. Siempre se consideraba esto, interrupción legal del embarazo. O sea, nunca se habla de que hay un ser humano que está siendo, eliminado. Esto por una parte. Y por la otra, la persecución, como yo les decía, al profesional de la salud, cuando no podían, por protocolo, mostrarle supongamos que le tenían que hacer algún tipo de ecografía. No se les permitía a la mujer ver la ecografía. ¿Y por qué esto? Y porque muchas veces cuando una mujer ve la ecografía de su propio niño, no quiere la práctica del aborto. Entonces hay toda una ideología y más que para mí también es una política de control de la natalidad. Son temas que además de ser el negocio del aborto, es un negocio terriblemente millonario, además de ser, esta práctica un negocio, también hay control de la población con respecto al tema abortivo. Así que por eso, quienes están a favor del aborto consideran que la Iglesia Católica es la única culpable, incluso ahora la Iglesia Evangélica que se unió, la única culpable y la que sostiene tal vez los antiderechos, pero es la que más ha trabajado a favor de la vida. Hay mucha gente trabajando a favor de la vida, muchos abogados, muchos docentes, mucha gente, muchos médicos, muchos obstetras que están a favor de la vida. Bueno, entonces, por eso yo digo que es un tema que necesita ser difundido, porque si a los jóvenes les decimos un bebé, hay un bebé de 14 semanas que tiene 43 millones de células y tiene todos los órganos formados y míralo en la ecografía, no sé si la mujer quiere destruirlo, ¿sí? Por más problemas que tenga, por más desesperación, porque muchas veces hay mucha desesperación con respecto a a este problema, digamos, que se le presenta a la mujer y a la mujer que está sola. Pero cuando la mujer recibe ayuda, contención, acompañamiento, y el hijo nace, miren, yo creo que el 100% de las mujeres está feliz de haber tomado la decisión de que nazca su hijo. Así que, bueno, acá yo
les he subido aborto procurado, primera parte. Ay, a ver si lo puedo. ¿Qué puede ser? Estoy subiendo. ¿Ustedes ven esto? Lo es. ¿Están viéndolo o no? No, profe. No parece. Ay, no, qué cosa, qué cosa. Se me han ido mis técnicos. A ver, ya lo cierro. Creo que lo tengo que cerrar esto. ¿Ustedes lo tienen a aborto procurado primera parte subido? Sí está, profe, en el Classroom, aborto procurado, primera parte. Bueno, a ver, espero que ahora lo pueda compartir. ¿Lo están viendo? No, profe. A ver si ustedes me pueden hacer el favor de mostrarlo. Yo no lo he cerrado. ¿Quién lo puede mostrar? Yo lo haría, profe, pero la verdad que no sé cómo se hace. Alguna vez sí traté, pero no pude. Así que yo me rindo, profe. Disculpe. Ay, sí, no. Ay, a ver, no sé si yo lo estoy mostrando o alguno de ustedes. A ver. Dios quiera que lo esté mostrando. ¿Lo están viendo? Ay, bueno. Bueno, espero que lo puedan ver hoy. Pero no puedo verlo desde la primera. Bueno, aborto procurado. ¿Este es el aborto procurado? No, esta es la problemática. Bueno, estas problemáticas yo creo que ya se las había presentado, ¿no es cierto? Que yo se las volví a subir. Más que nada quiero hacer notar que esto ya se lo subí. ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí, profe. Subí hace un tiempo, ¿no es cierto? Más que nada vamos a ver la parte esta la parte de esto no sé cómo se hace. Bueno, nosotros cuando ya se sanciona esta ley de la interrupción legal del embarazo, esta ley está en contradicción con un tratado internacional del año 1994 que se incorpora a la Argentina como Convención de los Derechos del Niño. Y este tratado tiene jerarquía constitucional. ¿Y qué dice este tratado? Que niño es todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años. ¿Sí? Entonces, en muchas provincias, una vez que se sanciona esta ley, la ley de interrupción, empiezan a declararla inconstitucional. Hay varias provincias que todavía no la pueden aplicar porque se valen de este fundamento
en realidad es un fundamento legal, porque nosotros sabemos que la Constitución tiene jerarquía máxima de todas las leyes. Entonces no puede haber una ley que sea inferior a la Constitución, o sea, que esté en contradicción con la Constitución. Y esta convención, que tiene, digamos, la misma jerarquía, está protegiendo al ser humano desde el momento de la concepción. Entonces no puede haber una ley que determine su eliminación. Por un lado, este tema de la Convención de los Derechos del Niño. Otro de los temas también es que estamos amparados por el Pacto de San José de Costa Rica, que defiende el derecho a la vida, ¿sí? También, o sea, desde el momento de la concepción. Pero más importante me parecen estas leyes que tenemos y que se están absolutamente aplicando todos los días. Primero, el artículo 19 del nuevo Código Civil, que rige desde el 2015 y que establece que existe persona, comienza la persona en el momento de la concepción. Es decir, que no podemos dudar que la persona comienza en el momento de la concepción. Esto lo dice el Código Civil y Comercial del año 2015. La ley 24.901 establece que desde el momento de la concepción, la madre y el niño tienen garantizado controles y prevención para su desarrollo físico, psíquico y social. También tenemos la ley de asignaciones familiares, que considera que desde el momento de la concepción se le asignará a la madre una suma por cada hijo. Y también la ley esta digamos, protege contra el HIV y se le brinda a la mujer embarazada los cuidados y se habla de un hijo por nacer. Entonces tenemos toda una legislación que protege al hijo por nacer, al niño por nacer, y habla de niño, habla de hijo por nacer. Por un lado tenemos toda una legislación que habla de persona y de niño por nacer, y por otra tenemos la legalidad del aborto. Entonces, también esas son, esos son fundamentos que nos permiten inferir que no se puede tener una dualidad y una contradicción entre hijo por nacer o hijo para ser eliminado. Este artículo, el artículo 85 del Código Penal, queda un poco también en una situación que no sabemos muy bien, todavía los juristas no se han puesto de acuerdo, porque el Código Penal no se ha modificado todavía, porque el Código Penal es un código que se aplica tipificando conductas que son consideradas delito. Y justamente, sin modificarse el Código Penal, se considera por una ley que ya no va a ser considerado delito cuando se legaliza el aborto. Entonces, también hay una contradicción con el Código Penal. Otro de los artículos que protegen a un embrión es el artículo 57 del nuevo Código Civil. ¿Y por qué lo protege? Porque se prohíbe todas prácticas que puedan producir alteración genética del embrión, ¿sí? Entonces acá también tenemos leyes que lo protegen al embrión, que hablan de que hay un ser humano y que justamente puede haber prácticas que puedan transmitir a su descendencia y esto puede ser peligroso. O se están protegiendo el Código Civil nuevo, que es un código que se supone de avanzada, y un código moderno del año 2015, protege también al embrión.
El artículo 17 protege, considera que las partes del cuerpo no tienen un valor comercial. En ningún momento habla que la parte del cuerpo de una mujer sea un embrión. Entonces, acá consideramos que también no se puede considerar al embrión como parte del cuerpo de una mujer y que ella tenga la posibilidad de disponer de ese embrión. Una de las preguntas que nos hacemos desde el punto de vista legal es si el embrión pertenece a los padres, ¿sí? Y nos contestamos que no les pertenecen a los padres, tampoco a la madre, porque no es su cuerpo, porque podrían reclamar la filiación del hijo por nacer. Acá también la ley nos está dando un fundamento para considerar que no es un grupo de células, no es un conjunto de células, sino es un niño por nacer. Un padre puede hacer una acción de filiación y pedir que se considere que ese niño por nacer se considere su hijo, ¿no? Con las pruebas de ADN correspondientes. Entonces, también la ley nos está dando estas herramientas para considerar que hay un ser humano, hay una persona por nacer, hay un niño por nacer. Ahora, los padres lo que podrían reclamar desde el punto de vista legal son sus gametos, sus óvulos o sus espermatozoides. Bueno, acá también, digamos que este power, con respecto a qué problemáticas de la bioética existen, nos está dando la razón de que hay un niño por nacer y no es un conjunto de células, o como dice nuestro ex ministro de Salud, dijo que es un fenómeno, que puede haber vida, pero no se puede considerar una persona, es un fenómeno. Y yo me pregunto, ese fenómeno también es paciente, ¿no? De muchos médicos que trabajan muchas veces para la recuperación de un niño en el vientre materno. Muchas veces se han hecho operaciones impresionantes no sé si todavía en Argentina, pero sí se hicieron intervenciones quirúrgicas en un niño dentro del vientre de la madre, ¿sí? Entonces, también puede ser considerado paciente, ¿no? No es un fenómeno. Entonces, toda esta discusión yo la considero ideológica y no científica, ¿sí? Ideológica y no científica, porque la ciencia nos dice que hay un ser humano con un ADN propio. Si no tendría ADN propio, no se podría hacer una acción de filiación y comprobar de que ese niño es el hijo o no de tal o cual persona. Entonces, hay realmente un ser humano que hay que defender y que hay que, de alguna forma, tratar de acompañar, ¿no? Tal vez la respuesta política del Estado no sea sancionar una ley que los elimine, sino que acompañe a toda la problemática de la mujer y también de una familia para poder, tal vez prevenir embarazos no deseados, por supuesto, prevenir con educación, con información, como nos decía Diego, en su carácter de docente, ¿no? Cuántas cosas podrían hacer desde la docencia quienes están a cargo de gente joven para evitar estos embarazos no deseados y para que realmente cuando llegue un niño sea realmente deseado y querido y esperado, porque estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de la vida de una persona, estamos hablando de una práctica que no, como se dijo muchas veces, no se enseña en las facultades, por lo tanto no es tan legal
y por lo menos no es tan segura, ¿no? Porque se dice que es segura, pero muchas veces hubieron fallecimientos de las madres a causa de una hemorragia causada por un aborto, y un aborto hecho, digamos, por un médico, ¿no? No por cualquier persona que en la clandestinidad trataba de hacer los abortos clandestinos. Bien, entonces, yo les hablo desde el punto de vista, de la bioética personalista y desde la ciencia, ¿no? Les hablo también como docente de un instituto pro vida y de un instituto que defiende la vida humana desde el momento de la concepción. Ahora, digamos, también hay mucha ideología que también hay que escucharla y tal vez llegar a un punto de encuentro, ¿no? Bien, sí, ¿quién estaba hablando? Yo, profe, Inés. Inés, sí, Inés. Profe, o sea, quería dar mi opinión, o sea, me había quedado dando vuelta en la cabeza la idea, o sea, siempre trato de poner ejemplos que todo el tiempo estoy en contacto todos los días con el trabajo, ¿no? Yo creo que también pasa por una cuestión de, hay que hacer una mea culpa, ¿no? Los equipos de salud también, porque en muchos de los casos el personal de salud antepone ante una situación sus propios prejuicios y su propia ideología, digamos, ¿no? Y a veces no se separa, no se ve, no se individualiza el problema. O sea, como que lo hacen global, lo hacen para todo es igual, sin ver la individualidad, sin ver a la persona, digamos, ¿no? Lo que ha pasado, lo que ha vivido, lo que ha sufrido, por qué llegó a ese punto. A lo que voy es que hay que educar, como dice Diego, no solo a la familia, no solo a los docentes, sino reeducar o reaprender, que el personal de salud reaprenda también, dejando de lado sus prejuicios, porque también nos pasa a nosotros que llegamos con pacientes en situaciones muy extremas, digamos, de las mujeres hablo en concreto, pues estamos hablando del aborto, y de los varones también, porque no se le da la información necesaria, porque en realidad para hacer un bebé y para hacer todo esto se necesitan dos. Entonces es como que hay que incluir al varón. Yo soy de la idea que hay que incluir al hombre también en toda esta educación y reeducación, ¿no? Por supuesto. Y no estigmatizar, digamos, a las personas, que obviamente uno tiene que, como personal de salud, que tiene, o sea, toda la ideología de decir, a ver, como seres humanos queremos que el ser humano viva, no nos formamos ni estamos para que matar al ser humano, digamos, pero creo que por ahí mi opinión es esa, digamos. Hay que reeducar a todo el conjunto, no solamente a ciertas personas. A ver, ¿y cómo pensás que tendría que ser reeducado? ¿Desde la ciencia, desde la ideología? Porque, digamos, como que el mismo personal sanitario muchas veces conoce muy poco sobre el tema ¿no? ¿Y cómo considerás, Inés? No puedo llegar a entender. Yo entiendo que el tema de juzgar no pasa por aquí, porque todos, es verdad, tal vez venimos de la desinformación, de una adolescencia donde había muchos, digamos, se ocultaba mucha información, pero ahora la información, digamos, está al alcance de todos, pero tal vez, la mala información. Pero ¿cómo tendría que ser reeducado? Porque ahora con la ley del aborto, el personal de salud también está como muy obligado, ¿no? Como muy amenazado, como muy
obligado a cumplir lo que la ley dice que tiene que cumplir. Y como que se le ha quitado un poco también de libertad, incluso a los médicos obstetras, que tienen que estar presentando en todos sus nosocomios públicos y privados las informaciones de objeción de conciencia, porque si no la presentan, están obligados a practicar el aborto. Y en muchos institutos, en muchos nosocomios, tuvieron que contratar, desde que empezó a practicarse, a ponerse en vigencia la ley, tuvieron que contratar a personal que realizara prácticas abortivas, porque todo el personal se inscribieron como objetores de conciencia, ¿no? O sea que esta ley no es gratamente recibida por la comunidad obstétrica, y no es gratamente recibida por los equipos de salud, porque son los más, si se quiere, los más perjudicados. Incluso en España, nos decía, justamente hablaba un médico, que en España habían sido denunciados y hasta con pena de prisión un médico que se negó a practicar un aborto cuando se detectaron que era un niño Down, con síndrome de Down. Se negó a practicar el aborto y fue denunciado penalmente y fue llevado a prisión. Bueno, por supuesto es una ley muy parecida a la nuestra, porque se volvió en contra de la misma del mismo personal de salud. Entonces, yo digo, ¿no? Esto lo tienen que conocer ustedes, porque ustedes pueden trabajar en la parte de emergencia, prehospitalaria, pero también en algún momento pueden estar en una emergencia y pueden venir situaciones de estas, ¿no? Y bueno, y tienen que tomar, si se quiere, los recaudos, si están en contra de la práctica abortiva, tienen que tomar los recaudos también para que no se los obligue a realizar una práctica abortiva. Y también hablo de la ley de muerte digna, ¿no? Que es, digamos, al final de la vida, cuando la ley obliga al médico, si el paciente lo solicita, a quitar el soporte vital. Todavía no la vimos a la ley de muerte digna, pero tenemos una ley que obliga al personal de salud y al médico a quitar el soporte vital, que es la hidratación y la alimentación. Hidratación y la alimentación a un enfermo en situación terminal, cuando el familiar del paciente más cercano lo solicite. Y la persona no ha fallecido, la persona está en una situación tal vez en que necesite en los últimos momentos de su vida cuidados paliativos, sedación, cuidar, digamos, no morir solo, pero sin embargo, por este tema de la ley de mal llamada muerte digna, se le permite esto al pariente, y puede solicitar perfectamente que le quiten la hidratación y la alimentación, y al poco tiempo fallece el enfermo. Pero fallece en una situación que no es digna, fallece en una situación que no es no es de cuidado de la persona, del ser humano. Entonces, ante estas leyes que obligan al personal de salud a realizar prácticas contrarias a la vida, contrarias al principio de beneficencia, al principio de no maleficencia, al principio de justicia, al principio de cuidado de la vida, al principio de responsabilidad, bueno, ¿qué hacemos? Tienen que estar informados, para mí, ¿no? Más que nada desde el punto de vista de equipo de salud y desde el punto de vista de personal sanitario. Bien, bueno, a ver si puedo presentarles como último. Ay, otra vez estoy ahí haciendo algún lío, ¿no?
quiero presentarles aborto procurado primera parte. Pero no se me abre. A ver si lo estoy abriendo ahora. Están ahí todavía, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, a ver, no sé si estoy presentando. ¿Estoy presentando? Sí, profe. Bueno, aborto procurado, primera parte, interrupción legal del embarazo. Esto, digamos, el ILE, el famoso ILE, quienes trabajan en todos los, en los puestos de salud, en el Hospital Pablo Soria, esto se hablaba hace tiempo, que eran los protocolos de interrupción legal del embarazo. Ahora transformado en ley de interrupción legal del embarazo. Los protocolos ILE se aplicaban como si fueran absolutamente legales y siempre digamos, quienes estábamos cuestionando desde el punto de vista legal, no, decíamos, esto es una total aberración decir que es legal cuando no hay una ley, cuando este es un protocolo que en algún momento lo bajó el Ministerio de Salud a todas las provincias para que sean obligatorios en los nosocomios públicos. Incluso en los nosocomios privados no se aplicaba el ILE, ¿sí? Y el ILE era el protocolo que se aplicaba cuando la mujer se presentaba y denunciaba haber sido violada y firmaba una declaración jurada. ¿Qué es una declaración jurada? Es un simple papel donde yo, bajo fe de juramento, digo, he sido violada y solicito una interrupción legal del embarazo. A los 10 días, sí o sí, tenían que concederme el turno y la práctica, porque así lo decía el protocolo. Y el médico no podía hacer la denuncia penal de que se había presentado una niña de 14 años solicitando el ILE y manifestando que había sido violada. Entonces estos protocolos muy cuestionados daban muchísimas situaciones de ilegalidad, porque nunca una niña puede presentarse de 14 años sin estar acompañada de su padre, madre o tutor, ¿no? Nunca una niña de 14 años puede pedir una práctica invasiva sin la autorización de sus representantes legales. Nunca un médico podía, salvo en estos protocolos, recibir a una paciente menor de edad violada, según ella, y no hacer la denuncia penal correspondiente, porque si no se quedaba en una situación de encubrimiento o complicidad. Y sin embargo, estos protocolos eran muy estrictos con respecto a eso. El médico no podía hacer la denuncia penal y la niña tenía que ser atendida y sin comunicar a los padres de tal situación. Entonces, todos estos protocolos que se estaban aplicando en el Pablo Soria no eran interrupción legal del embarazo, no había legalidad en nada, y sin embargo bajaban las líneas desde el Ministerio Público, desde el Ministerio de Salud de la Nación, y sin embargo muchos médicos se cansaron de denunciar la ilegalidad de estos protocolos y lo único que podían hacer es presentar un formulario de objeción de conciencia y estar inscritos como objetores. Muchos médicos obstetras están inscritos como objetores en el Hospital Pablo Soria, muchísimos, la mayoría. Yo solamente conozco a 2 médicos que no se inscribieron como objetores, pero la mayoría
consideraba que era una aberración. Y además estas prácticas, como yo les decía, nunca se enseñaron en las universidades, las aprendieron a practicar así como, y también para quienes la conocen, es una práctica que no es tan segura, ¿sí? Puede producir daños irreparables en la mujer y hasta la muerte, como toda práctica, como toda intervención quirúrgica, que no es la seguridad absoluta. Por supuesto, es más segura practicada por un médico que conoce cómo hacerlo que por una persona que en la clandestinidad lo hace o lo hizo en algún momento. Bien, bueno, entonces, aborto procurado, primera parte. ¿Por qué hablamos de aborto procurado? Porque ustedes saben que existe el aborto espontáneo o el aborto que se tiene que hacer en la mujer porque ya tiene alguna pérdida y ya se inició, digamos, un aborto espontáneo, entonces tienen que hacerle lo que le llaman el raspaje. No es este aborto del que hablamos. El aborto procurado es el aborto intencional, el aborto programado, el aborto realizado en el ámbito, por un médico que dice estar haciendo un acto médico, pero en realidad está haciendo un acto de eliminación de una persona. Es correcto hablar de interrupción legal del embarazo para referirnos a la práctica del aborto. ¿Por qué decimos que se invisibiliza al niño por nacer? Porque solamente se habla del embarazo, no se dice interrupción legal de la vida de un niño por nacer o de un feto o de un... No se habla directamente. Ustedes pregunten, si quieren, a una persona que está de estas defensoras, estas mujeres defensoras del aborto, ¿cuándo consideran que existe niño por nacer o cuándo consideran que la persona comienza a existir? Y no les van a hablar de esa persona. No, van a hablar solamente de que legalmente se puede interrumpir el embarazo. No van a hablar y se van a cerrar, y es un tema del que no se habla, porque así está dentro de la ideología, se invisibiliza. No hay dos vidas, hay una vida que tienen que salvar. No hay dos vidas, hay una vida. Entonces, acá nosotros hacemos visible que hay otra vida de la que nadie habla y de la que se quiere destruir. Por eso le interesa a la bioética. Estamos en una situación, en un espacio curricular donde se está hablando de amenaza a la vida humana, y cada vez que se amenaza a la vida humana entra a jugar la bioética. Y para la bioética personalista, la vida humana está amenazada en estas prácticas. ¿Por qué? Porque mira a una persona desde la ciencia y no desde la religión, ¿no? Porque todos podemos, ser católicos, no ser católicos, evangélicos, judíos, pero acá no importa el credo, importa la ciencia. La ciencia nos está dando datos que nos permiten indicar que hay una persona. No es un fenómeno, no es un conjunto de células, hay una persona porque hay vida humana, hay un ser humano que le falta desarrollo, pero es un organismo que no podemos negar que tiene una identidad genética única. Bien, bueno, yo les hago una propuesta, son las 15:26, tengo 15:26. Yo les pido que acá hagamos un alto y veamos este Power la próxima clase. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, Bien, y acá ya les voy anticipando un poquito de la ley 27.610, ¿no? En esta diapositiva,
que es la ley de interrupción legal del embarazo y que es la que prácticamente reproduce los protocolos de aborto no punible. Lamentablemente esta ley le da el derecho a la mujer de pedir la práctica sin expresar causas hasta las 14 semanas. Y desde las 14 semanas hasta casi el fin del embarazo puede pedir el aborto, indicando pues, que es una cuestión de salud. Pero también no dice de salud en que la madre está en peligro la vida de la madre, sino de salud social, o sea, que por un problema de salud social o que no se puede entender muy bien, puede también pedir la práctica y se le tiene que conceder, porque negársela es negarle derechos, y negarle derechos es ser un antiderecho y puede ser, digamos, denunciado el médico y el personal sanitario no solamente por incumplimiento de sus funciones, sino también por un delito penal. Así que, por eso, digamos, ¿cuál es mi inquietud y qué es lo que yo les quiero expresar? Les quiero expresar que ustedes como personal de salud están como obligados, si no, tienen que presentar su objeción de conciencia, pero les quiero abrir los ojos a que el Estado se ha, digamos, manifestado con este tipo de ideologías a favor de una ideología, pero que también está perjudicando a un personal sanitario que defiende la vida y que quiere que en todos sus procedimientos aplica los principios, el principio de beneficencia, el principio de defensa de la vida humana. Entonces, esto es para que después ustedes tomen sus decisiones, si quieren ser objetores, si no quieren ser objetores, pero tomen sus decisiones, porque esto no es un tema solamente de conciencia de una mujer que quiere o no realizar un aborto, sino también compromete al personal sanitario, porque una cosa es que los legisladores hayan dicho sí al aborto y otra cosa es que el que tiene que practicarlo es el médico, no el legislador. El que tiene que practicarlo es el equipo de salud, que está compuesto también por técnicos, enfermeros y todo, digamos, un equipo que tiene que estar haciendo una práctica que en algunos casos no quieren hacer, en algunos casos se niegan a hacer. Entonces, esto también es importante que lo conozcan, que lo conozcamos bien para estar, digamos, como prevenidos a que no los pueden obligar a hacer algo que ustedes no quieran hacer como personal sanitario. Bien. Bueno, la otra clase, como les dije, ya les voy a indicar cómo vamos a hacer para tomarla, porque ustedes saben que ya empiezan los exámenes presenciales, ¿sí? Con protocolos. ¿Chicos? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. creo que el próximo miércoles, me van a citar a un tribunal que empieza a las 15. Así que a lo mejor tengamos un ratito, podamos charlarlo, y yo, digamos, para no interrumpir la clase, les estaría dando que miren y que me hagan alguna contestación de alguna tarea para poder dejar la asistencia. Pero este es un tema que me gustaría que ustedes puedan charlarlo, que ustedes puedan opinar, como Inés, que bueno, que ella, digamos, que está siempre con estos temas, bastante cercana a estos temas, que lógicamente nos puede dar aportes más reales, ¿no? Porque yo también creo que una cosa es hablar desde un escritorio y otra cosa es hablar desde una realidad que vive la gente, que sufre la gente, que está, digamos, cercana a estos problemas, ¿sí? Bien. Bueno, y muchas gracias, Diego, por haber hecho tu aporte, porque
¿De qué materia sos maestro? Yo enseño en el nivel primario, profe. ¿Y de nivel De educación primario? física. Educación física. Ah, qué bien, muy bien. Y sí, están todos los docentes, digamos, afectados a esto de la educación sexual integral, que bueno, me parece muy bien si es que van a surgir temas de ayuda y de protección a los niños y a los jóvenes, ¿no? Porque lamentablemente conozco, bueno, mucha gente del tema de la justicia penal, ¿no? Que bueno, que comenta que realmente el abuso intrafamiliar y las violaciones intrafamiliares y toda la situación, incluso que ha pasado en la pandemia, es terrible, ¿no? El tema de la desprotección de los niños y jóvenes. Así que ojalá que todo esto signifique proteger a las personas, proteger al ser humano, proteger la vida y mejorar también como seres humanos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y entonces les pido que contesten, que, no sé, de todo lo que hoy pudimos ver con respecto al inicio de la vida, pues pudimos también tal vez repasar algunos temas legales que nos van a dar pie a indicar que esta ley de interrupción legal del embarazo es inconstitucional y es ilegal y está en contradicción de todos nuestros tratados internacionales que Argentina los tiene como digamos, de un rango constitucional. Entonces, por eso yo les pido que tengan siempre presentes estas, digamos, como que esta estructura legal para poder tener fundamentos y bueno, desde lo jurídico es ilegal y es inconstitucional. Así que, y como les dije, en muchas provincias se han manifestado los jueces en contra de la aplicación de esta ley. ¿Por qué? Porque consideran que no es una ley constitucional. Bien, bueno, entonces dejamos este aborto procurado primera parte para la próxima clase y vean entonces de contestar la tarea de hoy, ¿sí? Bueno, muchas gracias y bueno, y nos estamos comunicando, ¿de acuerdo? Bien, profe. Muchas gracias. Bueno. Profe. Bueno, yo no sé, ¿alguien quiere comentar algo antes de cerrar el micrófono? ¿Alguien quiere decir algo? Si esto les está sirviendo, si creen necesario como personal sanitario conocerlo a fondo. A mí me preocupa muchísimo el personal sanitario, ¿no? Por eso, digamos, les estoy indicando que más que nada un problema de conciencia y de que cada uno haga lo que crea necesario hacer, es un tema también de ustedes, porque la práctica del aborto la tiene que realizar el personal sanitario. Ni el legislador, ni el abogado, ni el padre de la criatura, nadie, solamente el personal sanitario, que es el que está más expuesto y más obligado a realizar prácticas abortivas o prácticas eutanásicas, ¿sí? Cuando veamos el tema de la eutanasia. Bien, bueno, entonces, si quieren decirme algo, comentarlo o lo dejamos para la próximo encuentro.